Muy buenas noches, amigos televidentes que nos escucha. Esta noche traemos una palabra de vida y de bendición para ti, para tu familia, para tu hogar. Y queremos compartir y entrar inmediatamente en el ángulo espiritual para así estar leyendo un par de capítulos bíblicos de la palabra de Dios, una palabra de vida y de bendición. Y estaremos leyendo en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 5 en adelante. La palabra se lee bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dicen así su palabra: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Padre, damos gracias por tu palabra que han sido leídas en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por ella. Y te pedimos que estés tú bendiciendo a cada amigo televidente que nos escuche en esta noche, a cada hogar que nos ven en esta noche a través de esta transmisión. Padre, te pido que bendiga a cada amigo, cada hermano, cada pastor, cada ministerio, cada evangelista, cada profeta, cada apóstol. Te pido que lo bendiga, lo llene de bendición y que abra su entendimiento, Señor, en esta noche. Y voy a poner como tema a esta palabra, palabra de vida y bendición. Le voy a poner como tema vida y bendición. ¿Sabe por qué le voy a poner vida y bendición? Porque lo primero que Dios hace a través del libro de Génesis es darle vida al mundo, es darle vida a cada cosa que Él crea, es darle vida al mar, vida a la tierra, vida a los árboles, vida a los animales, vida a Adán y vida a Eva. Y después que le da vida, también le da bendición. Y por eso lo estoy poniendo como tema vida y bendición para tu vida. Y podemos ver cómo Dios le entrega un legado después que le da vida a cada cosa. Pero también podemos ver cómo Satanás obra a través de la serpiente, diciéndole claramente a Eva: sino que sabe Dios que cuando coma de ese árbol será como Dios, y serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Podemos ver cómo la serpiente, que es el animal más astuto, registra la palabra en el Edén, engaña a Eva. Y Eva, desde el Edén, es la representación de cada mujer nacida en este mundo. Y me voy a dar a entender esta noche, para que ustedes me entiendan lo que les quiero llegar a concluir con ustedes y a colapsar con ustedes, que Eva es la representación de la mujer en el Edén, y que también por Eva muchas mujeres tomaron vida en el mundo. Pero también Eva fue la que transmitió el pecado al mundo, y que por Eva entró el pecado donde Adán, y a través de Adán entonces el pecado entra a los hombres. ¿Por qué? Porque el legado que Dios estableció en Adán fue en Adán, no fue en Eva, sino que por causa de Eva Adán peca, y por causa de Adán nosotros también pecamos, y por causa de Adán entonces también nosotros tenemos la consecuencia hoy en día, y arrastramos una maldición generacional, generación tras generación. ¿Cuál? La causa del pecado. Porque el pecado, por causa del pecado, Dios separa al hombre de su presencia. Por causa del pecado, Dios echa fuera al hombre del Edén. Por causa del pecado, Dios saca a Adán y a Eva. Y no solo que lo saca, sino que también le aplica la consecuencia que trae el pecado al mundo y hacia ellos. Porque la serpiente, el diablo, que convenció a Eva, ahí podemos ver cómo se activa un don de convencimiento en él. Y podemos ver cómo el diablo altera la palabra para penetrar y convencer a alguien que él quiere destruir. Y hoy en día podemos ver que hay muchas personas que se están dejando destruir por el mismo diablo,
están pastoreando, están militando a la obra de Dios y se están dejando destruir por el mismo diablo. ¿Cómo así? Usted me dirá, ¿cómo así, pastor? ¿O cómo así, evangelista? ¿Sabe cómo así? Porque hoy en día hay muchas iglesias que le prohíben hasta hablar en lengua a los cristianos. Y la palabra me registra a mí que cuando el rey Belsasar trajo los utensilios del templo de Dios para beber vino y corromperse, dice que le apareció una mano en la pared y escribió Mené, Mené, Tekel, Upharsin. Y yo creo, y no me equivoco, sin temor a equivocarme, que Dios habló en lengua ahí. Y no solo que habló en lengua, sino que escribió en lengua en la pared. Y llamaron los magos, los sátrapes, los adivinos, a todo el mundo llamó el rey. Y hubo turbación en él. Porque si una cosa hay cuando llega la presencia de Dios a tu vida, cuando Dios llega a un lugar, hay turbación, hermano. Y el diablo se turba. Dice que aquella noche el rey se turbó tanto que no podía dormir. Y hubo turbación en él. ¿Por qué? Porque nadie podía interpretar el idioma que Dios había escribido. Y te voy a explicar algo. Si hay cosas que Dios la tiene escrita desde antes de tú empezar a ejercer un ministerio, antes de tú empezar a ejercer una iglesia, antes de tú empezar a ejercer un trabajo, hay cosas que ya Dios la tiene determinada en el cielo y solamente le falta sacar su mano y escribir en la pared para que tú puedas entender cuando Él habla contigo. Y por eso que yo veo hoy en día que hay muchas personas que están negando a Dios. Con su boca dicen que aman a Dios, pero lo están negando con sus hechos. Porque una persona que no le permita a otra persona hablar en lengua dentro de una iglesia es una persona que no cree en Dios y no cree en el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si en algo tengo claro es que Dios nos enseña a someternos y a humillarnos. Si ustedes registran la palabra en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 5 en adelante, me habla del ministerio de Zacarías. Cuando Zacarías empieza a ejercer el ministerio, que dice que entró en los días de Zacarías a ejercer el ministerio y a encender el incensario. Él entró. Y el ángel dice que se le apareció y le dio una palabra profética de que Juan el Bautista iba a nacer a través de él. Pero ejercía el ministerio, pero no creía. Están ejerciendo el ministerio, pero no creen. Entonces, cuando le dice que Juan el Bautista iba a nacer para preparar un camino dispuesto al Señor, dice que Juan lo envía adelante. Ya Dios tenía determinado mandar a Juan antes de mandar a Jesús. Entonces, por eso podemos ver que ya Dios tiene cosas determinadas antes de que tú comiences a ejercerla. Podemos ver cómo Dios determina de que Juan nazca primero, pero ya Jesús estaba determinado en el cielo nacer de segundo. Y podemos ver cómo Juan va adelante y Jesús va detrás. Podemos ver cómo se activan cosas en Juan a través de Jesús. Porque la palabra me registra que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dice que cuando María llegó donde Elizabeth y le dio la salutación, la criatura saltó de alegría en su vientre y fue llena del Espíritu Santo. Hay cosas y hay a quienes Dios llena desde el vientre de su madre del Espíritu Santo para determinar algo que depende de Él. Pero claramente el ángel le profetiza y le explica y le hace entender, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pero le da a entender e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, no con el espíritu y el poder de Juan el Bautista, sino el espíritu y el poder de Elías. Es que hay cosas que Dios las determina desde antes de tu nacer para facilitártela a ti, para que tu vida sea más cómoda, para que tu vida sea mejor, para que tu vida sea una vida de bendición, para que tu vida sea una vida de vida eterna y no de muerte. Por eso que tenemos de detenernos, debemos de detenernos a analizar cosas que Dios nos ha entregado y nos puso por obra, por cabeza, enfrente de ella, y la estamos ejerciendo, pero no nos estamos dando cuenta que nos van a llevar a la muerte. ¿Sabe? Pregúnteme por qué. Usted dirá, ¿por qué nos van a llevar a la muerte? Si una cosa tengo por entendimiento fue que Dios le entregó el espíritu y el poder de Elías a Juan el Bautista para que preparara un camino dispuesto al Señor y para que bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si algo tengo por entender, que cuando tú no sabes ministrar una cosa, hay cosas que te pueden llevar
a perjudicarte. Hay cosas que te pueden llevar a la pérdida. Dirá, ¿cómo así? ¿No pueden llevar a la pérdida? Sí, porque el espíritu de Elías y el poder de Elías llevaron a Juan a la muerte. Porque cuando él llega donde Herodes, le dice, Herodes, no te dé lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes dice que la palabra que era temeroso de Juan el Bautista. Pero Herodías estaba llena del diablo y no temía a Juan el Bautista. Porque hay perímetros donde tú no puedes entrar. Aunque tú tengas el poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios, hay perímetros que son restringidos para ti. Porque un perímetro espiritual no opera desde un terreno endemoniado. Primeramente, te voy a explicar cómo así. Escucha bien. Una persona espiritual no puede meterse a un territorio endemoniado para poder operar en lo espiritual. Pero una persona endemoniada sí puede entrar a un terreno espiritual. Y cuando entra al terreno espiritual, el mundo espiritual se libera. No sé si usted se da cuenta que cuando Jesús llegaba a un lugar, Jesús no entraba a los terrenos endemoniados. Los demonios entraban al terreno de él.